Hola i benvinguts de nou a Parlant amb Crèdit, un programa d'actualitat en el qual et mostrem totes les novetats del sector financer i immobiliari i com l'actualitat econòmica afecten el nostre dia a dia i a les nostres butxaques. Comencem! Espanya ocupa el lloc 24 de 27 països de la Unió Europea en termes d'educació financera. El 27% de la població espanyola aconsegueix un nivell baix de coneixement financer, segons una enquesta publicada per l'Oficina d'Estadística Europea Eurostat. Aquest sondeig també destaca que un 37% dels espanyols no té cap estalvi d'emergència i que, en cas de perdre la seva principal font d'ingressos, resistirien menys de 3 mesos sense necessitat de demanar préstecs o canviar de domicili. En comparació amb els altres països de la Unió Europea, només el 19% de la població espanyola mostra un elevat nivell de coneixements financers, enfront al 26% en conjunt dels europeus. És per això que Espanya es converteix en el quart país europeu amb menor percentatge de població amb nivells d'educació financera elevats. Gairebé la meitat dels espanyols considera que no pot estalviar. Un 48,5% dels espanyols entre 18 i 35 anys considera que la seva capacitat d'estalvi a llarg termini és dolenta o molt dolenta. Segons les dades recollides en l'informe, la joventut mediterrània enfront dels desafiaments de la crisi permanent del Centre de Polítiques Econòmiques d'ESADE. Un 26,5% de les persones de 30 a 34 anys encara viu amb els seus pares, degut sobretot a la falta d'ingressos. Al voltant del 65% dels joves que tenen un habitatge en propietat la van aconseguir amb ajuda d'un familiar. La falta d'ingressos propis i la poca capacitat d'estalvi són alguns dels factors més importants a l'hora d'explicar l'emancipació tardana. A més, només el 30% de la joventut espanyola es considera capaç d'afrontar emergències econòmiques, mentre que el 40% té dificultats per estalviar a curt termini. Espanya obté una puntuació de 24 sobre 100 en benestar financer. Espanya és un dels països amb menor benestar financer segons l'estudi Signa 360 Vitality, degut en gran manera a l'augment del cost de vida, la incertesa sobre el futur o les finances personals. La dificultat per agafar el son, la hipertensió arterial o els problemes digestius són algunes de les conseqüències de sofrir ansietat financera. De l'estudi es recull que els millennials i la generació Z són els grups d'edat més afectats per la falta d'educació financera i els que tenen major predisposició a experimentar els símptomes derivats del síndrome d'ansietat financera. Después de conocer las últimas noticias en relación al tema de nuestro programa de hoy, la educación financiera y cómo llegar a tener pleno conocimiento de nuestras finanzas, hemos invitado a dos expertos financieros para que nos den consejos y nos enseñen buenas prácticas para mejorar nuestra economía personal. Recuerda, antes de todo, que puedes mandarnos tus dudas por redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o también en @hipotecas_online o mandando un mensaje al WhatsApp 673 047148. Hoy nos acompañan los siguientes expertos invitados. Tenemos a Benito Cerezo, director de formación de Hipotecas Online, empresa de intermediación hipotecaria, que nos hablará del ahorro a la hora de comprar vivienda. Bienvenido, Benito. Gracias, encantado de estar aquí. Y por otro lado también tenemos a Jordi, director de educación financiera en el Instituto de Estudios Financieros, que nos enseñará a gestionar nuestras finanzas de forma correcta. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer teneros a los dos aquí hablando con crédito. Comenzamos ahora este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia al bajo nivel de educación financiera que hay en España en comparación con otros países de la Unión Europea. Como vemos en la siguiente gráfica que aparece en pantalla, España es el cuarto país por la cola en cuanto a conocimiento financiero. Solo un 19% de los encuestados en España respondió correctamente al menos a 4 de 5 preguntas relacionadas con la inflación, el interés compuesto o los riesgos de inversión, cuestiones claves para el conocimiento financiero. ¿Por qué creéis que se debe este nivel bajo aquí en España? En general, siempre que se hace una encuesta de educación financiera en España sale un nivel mejorable. Esta gráfica que vemos aquí es del último, el Eurobarómetro de julio
del 23, que es la primera vez que se preguntaba sobre educación financiera a los ciudadanos y corroboraba esto, ¿no? que España pues, está por debajo de la media, entre otras cosas porque no hay una educación financiera básica para los más jóvenes desde la escuela, de manera universal. Sí que hay algunas asignaturas optativas, pero no llega a todo el mundo. Y después también es un tema cultural, ¿no? que hace pues, que sea difícil pues, que mejoremos en este aspecto. Sí, coincido con Jordi, sobre todo en el sentido de que al final pues, la educación financiera no está integrada dentro de lo que es la educación obligatoria, con lo cual pues, al final recae esa responsabilidad en las familias o en el interés propio que tenga cada uno en informarse acerca de estas cuestiones. Y luego, sobre todo, en el tema cultural también, al final que pues, bueno, los países del sur de Europa pues, al final no tenemos esa cultura de ahorro o esa cultura financiera pues, que pueden tener otros países más del norte de Europa. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Holanda, que tiene un 43% y ocupa la primera posición, ¿qué diferencia tenemos en cuanto a comportamiento o educación? Es un poco lo que comentaba Benito, ¿no? Hay un tema cultural que hace que en el norte de Europa el ahorro, la planificación financiera sea más habitual que en el sur, y luego también está la parte educativa, ¿no? La parte de conocimientos, pues, por ejemplo, en las pruebas PISA vemos que nuestros chavales sacan peor nota en comprensión lectora y en matemáticas, y evidentemente pues, si no destacamos en estas dos materias, pues es difícil que en educación financiera, que seguramente combina las dos, pues lo hagamos mejor. Sí, coincido en lo que comentábamos antes. Al final hay factores históricos, culturales, que al final pues, diferencian mucho los países pues, más latinos de los países más anglosajones en ese sentido. Y luego también el tema ese, pues al final pues, en la educación, pues lo que comentaba Jordi, pues realmente hay carencias, sobre todo a nivel matemático y de diferentes aspectos que están muy relacionados con lo que son las finanzas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que conocer y saber sobre las finanzas para tomar buenas decisiones económicas? Quizás yo cuando hablo de finanzas personales siempre digo que lo primero sería hacer un presupuesto, o sea, para saber dónde estoy, ¿no? Es una cosa que siempre digo que lo hacían ya nuestras abuelas, ¿no? Porque al final cuando llegaban sobre a casa con el dinero lo separaban en potes o en sobres, esto es para la comida, esto es para la casa, esto es para la luz. Pues hacer ese presupuesto personal que nos permita saber dónde estamos, ver lo que ingresamos, lo que gastamos, para de esta forma intentar que siempre tener más ingresos que gastos para generar un primer ahorro, sería lo más importante. Luego seguramente tener un fondo de emergencia, tener un ahorro básico para imprevistos. Si se me estropea la lavadora, siempre pongo el ejemplo de que si se me rompen las gafas, necesito otras mañana, ¿no? Pues si no tengo un colchón donde ir a buscar para comprarme estas gafas, voy a tener que pedir pagarlo con tarjeta de crédito o pedir un préstamo y empezar así una rueda de endeudamiento. Esto quizás sería por lo que empezaría yo. Sí, al final coincido con Jordi, al final es eso, es un tema de presupuesto, el no gastar más de lo que ganas, ¿no? Al final es no gastar aquello que no tienes. Entonces, lo primero es ser consciente de eso, de tus ingresos y de tus gastos. A partir de ahí, pues lógicamente, pues priorizar qué gastos son aquellos más importantes y qué gastos son aquellos superfluos de los que podríamos prescindir. Y una vez tenemos hecho esto, pues seguramente ya podemos pues, enfocarnos en el tema un poco pues, de ahorrar y de tener pues ese fondo un poquito pues, para eventualidades o para circunstancias, que es un poquito pues, lo que mucha gente le falla, ¿no? Que en un momento dado en el que le falla cualquier cosa, le sale un imprevisto, pues se encuentra pues, que tiene que tirar de préstamos, de tarjetas y demás, pues porque no tiene ese mínimo ahorro para esos imprevistos. ¿Cómo podemos mejorar nuestra educación financiera, viendo los resultados también aquí en España, para subir un poco este porcentaje? Sí, la educación financiera, pues leyendo, haciendo cursos, aprendiendo y también incorporando pues, estos conceptos, por ejemplo, pues, en las escuelas, ¿no? Desde bien pequeño uno puede empezar a tener educación financiera. También hay una cosa que es importante, que es que las familias donde se habla de dinero, los chavales tienen un nivel de educación financiera más alto que en las familias donde no se habla de ello, ¿no? Y al final el entorno sociocultural también es muy importante e influye mucho en estos resultados que hemos visto. Sí, bueno, al final coincido con Jordi, al final al no estar incorporada esa educación financiera en lo que es la educación reglada o la educación obligatoria, pues al final queda eso en manos del interés que tenga cada uno en estos temas. Entonces hay gente pues que sí, que se informa. A día de hoy estamos en una sociedad en que pues en internet tienes toda la información que quieras acerca de finanzas, de cómo administrarte, etcétera, pero al final ya recae un poquito esa responsabilidad en cada uno, ¿no? Al no haber esa educación reglada en ese sentido, o en las familias un poquito pues eso, de cómo te hayan educado y de qué valores te hayan inculcado a nivel de ahorro, de gasto, etcétera. Al final pues sobre todo pues
si queremos mejorar o queremos cambiar algo, pues es al final desde intentar incorporar esa educación pues, desde pequeño. También existe el mito, ¿no? Tenemos mitificadas las finanzas, nos parecen que son muy difíciles y a veces hay algunas cosas que no lo son tanto, ¿no? Y lo vemos tan difícil que ya ni lo intentamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno va a comprarse un móvil, por ejemplo, vas a la tienda y antes de ir allí preguntas a tus amigos, miras por internet y llegas que sabes más que el vendedor. En cambio, igual te dice, te voy a financiar el móvil y no haces ninguna pregunta, ¿no? Porque no lo voy a entender y seguramente es más fácil de entender el tipo de interés que según qué características de los teléfonos. El procesador y... Sí. Pues pasamos ahora a la segunda de las noticias que hemos comentado también sobre la falta del hábito de ahorro en los más jóvenes. Vemos que en el siguiente gráfico más del 27% de los españoles califica de muy mala su capacidad para ahorrar a largo plazo. ¿Cuáles podrían ser estas causas? Bueno, pues puede haber muchas. Está claro que al final, desde luego, pues que hay para los jóvenes una cierta precariedad laboral o que no tengan acceso a unos puestos de trabajo con una mejor remuneración, pues es una. Luego que estábamos comentando un poquito del tema de, pues al final, los precios, ¿no? Digamos, un poquito, pues, sobre todo, lo que es al final el precio de la vivienda a día de hoy, ¿no? Al final, cuando nos encontramos... Yo personalmente, en mi experiencia, o al final cuando me encuentro pues, con muchas personas a lo largo de estos años pues, que van a buscar ese piso para comprar y se encuentran con que no han podido ahorrar para dar esa entrada que le piden los bancos, muchas veces, claro, en el momento en que esas personas han estado de alquiler, con los precios de alquiler pues, que hay, las alternativas que tienen para poder independizarse, pues a esas personas les ha sido mucho más complicado el poder ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí supongo que hay muchos factores y bueno, pues al final pues esa falta de ahorro responde a muchas causas. ¿Qué consideras tú, Jordi? Sí, siguiendo el hilo de Benito, veo que la inflación, por ejemplo, también ha afectado de manera muy distinta podríamos decir que hay una brecha generacional, ¿no? Porque tenemos a las personas jubiladas que se les ha aumentado la pensión con el IPC, y los jóvenes, pues como decía, pues seguramente tienen los salarios bajos y no se les ha aumentado el IPC, seguramente además han subido las cotizaciones para poder pagar las pensiones, con lo cual se crea esta brecha. Además, las personas mayores que ya tienen su vivienda en propiedad y seguramente tienen algo de ahorro, el hecho de que suben los tipos de interés, pues les están remunerando ese ahorro. En cambio, los jóvenes, los que estén hipotecados y están a tipo variable, pues esto, la subida de tipos les ha afectado, pero es que además la inflación pues no se les ha compensado, ¿no? Luego vemos medidas como, ¿no?, que ahora los abuelos pues pueden ir al cine por 2 euros, cuando seguramente los que teníamos que ayudar serían más a los jóvenes que no a los jubilados, que por suerte pues es la parte de la población que hoy en día pues tiene más estabilidad y tiene más garantizado pues los gastos fijos o los gastos necesarios, ¿no? ¿Desde qué edad sería recomendable empezar a tener esta educación para ahorrar a nivel económico? Yo diría, por ejemplo, yo soy partidario, por ejemplo, desde que los niños pues, pueden hacer cálculo aritmético, o sea, desde los 7 años, desde que hacen primero de básica, casi ya se puede empezar a introducir temas de finanzas con ellos. De hecho, nosotros desarrollamos incluso un juego de mesa que decimos que es a partir de 7 años, porque lo que hacemos es simular un mes y bueno, pues van cayendo en distintas casillas y les pasan cosas como a sus padres, ¿no? Y ven las dificultades de llegar a fin de mes y lo entienden a partir de los 7 años perfectamente, con lo cual desde bien pequeño se puede introducir. Sí, al final estoy de acuerdo, con las herramientas adecuadas, lógicamente, y adaptadas pues, a la edad del niño, pues se pueden empezar a introducir ciertos conceptos para que al final los vayan interiorizando, ¿no? Tú has mencionado también este juego que hacéis vosotros. Aparte de este juego, ¿de qué otras maneras se podría también enseñar a los niños a empezar a ahorrar y a tener mejor métodos de ahorro? Una cosa que comentábamos antes, ¿no? Hablar de dinero en casa, esto ya ayuda. Después, por ejemplo, yo soy partidario de introducir la paga a los niños también desde que entienden, pueden hacer sumas y restas, ¿no? Desde los 7 años y a introducir ese concepto para que vean pues, la dificultad de gestionar el dinero, ¿no? y también afrontarse a los retos, ¿no? Pues yo quiero comprarme una cosa y tengo esta paga, pues voy a tener que ahorrar para poder acceder a ella, ¿no? Esto yo creo que es un punto básico para fomentar el ahorro y fomentar la educación financiera entre los más pequeños. Claro, sobre todo al final cuando eres un niño o cuando eres joven, muchas veces no eres consciente de los gastos que hay en una casa.
Entonces, el que se hable dentro de la familia, el que seas consciente un poquito, pues, oye, cuánto es la hipoteca, cuánto se paga de luz, cuánto se paga de gas, al final, pues cada vez pues, va a hacer que tú seas consciente de lo que es una economía familiar y vas aprendiendo a administrarte. Y lo que decía Jordi, al final, pues el hecho de que tú ya cada vez pues, tengas un presupuesto que administrar, una pequeña paga al final, incluso que con ella pues, puedas ahorrar para comprarte pues, un capricho, lo demás, pues al final son herramientas que luego en un futuro pues, van a hacer que hayas adquirido unos hábitos de ahorro. ¿Cuáles son las recomendaciones para empezar a ahorrar, para poder comprar una vivienda o para la jubilación de cara al futuro ya? Bueno, a ver, lógicamente cuando ya estás en una edad que te empiezas a plantear esas cosas, pues primero, pues eso, al final es hacer un presupuesto, tener claro cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y a partir de ahí ajustar tus gastos para poder tener esa capacidad de ahorro necesaria. O sea, marcarte unos objetivos, pues saber, pues oye, cuánto dinero quiero ahorrar, en cuánto tiempo y a partir de aquí, pues hacerte una planificación para saber, pues cuánto dinero tienes que ahorrar cada mes y pues adaptar, ver un poquito, pues, oye, tus ingresos, tus gastos, qué gastos puedes prescindir, cuánto puedes ahorrar cada mes y a partir de ahí ver en cuánto tiempo vas a poder ahorrar la cantidad que necesitas. Sí, para mí es básico esto que acaba de decir, ¿eh? Manejarse objetivos, o sea, primero encontrar los objetivos vitales de cada uno. Mi objetivo vital es independizarme. Pues vale, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Vas a alquilar o vas a comprar? Vas a comprar, muy bien, pues ¿qué necesitas para poder comprar? Voy a necesitar una hipoteca, pero tengo que dar una entrada, ¿no? Pues tengo que ahorrar. ¿Cuánto voy a poder ahorrar? Un poquito lo que decía Benito, yo creo que es clave. Y también automatizar el ahorro. Al final, pues no esperarse, voy a esperar al final de mes lo que me sobre, lo voy a ahorrar. No, ahorrar al principio de mes, cuando entran los ingresos, separa ya una parte, como si fuera un gasto más, prescinde de ese dinero y ahórralo ya. Es la mejor forma y quizás la única forma de realmente empezar a ahorrar. Y también un poquito invertir en inmuebles, por ejemplo, ¿sería otra forma de ahorro pensando ya de cara a la jubilación? Bueno. Sí, no, te iba a decir que para la generación que tiene la vivienda ahora es clarísimo, ¿no? Lo vemos en las personas que ahora se jubilan, pues realmente su ahorro está allí. Claro. Sí, es lo que comentaba, al final el ahorro de la mayoría de las personas, al final cuando llegan a la jubilación es su vivienda pagada. Al final es cómo han podido ahorrar y es, digamos, al final muchas personas pues, que quizá no han podido pues, tener pues, unos grandes ahorros fuera, pero por lo menos tienen su vivienda que está pagada, que tiene un valor y a partir de ahí pues, pueden disponer de ese dinero, ya sea vendiéndolo, ya sea pues, mediante otras fórmulas, pues, para poder complementar un poquito pues, su jubilación en ese sentido. Y luego, pues, al final la vivienda siempre ha sido, al menos en España, pues, como un valor refugio en el que al final pues, muchos inversores pues, han encontrado la manera al final, pues, de poder rentabilizar sus ahorros y al final, pues, siempre al final es un valor pues, que bueno, siempre a largo plazo pues, tiende a aumentar de valor, relativamente seguro, a pesar de las oscilaciones que pueda haber en el tiempo y que al final con los precios de los alquileres actuales pues, les genera una rentabilidad pues, más elevada que otros productos financieros. Y en caso de que un joven quisiera, por ejemplo, comprar una vivienda, ¿qué recomendaciones le daríais? Pues primero, que al final pues, establecer claramente qué vivienda puede comprar y qué vivienda puede pagar. Entonces, a partir de aquí sería muy recomendable pues, hacer un estudio financiero, un estudio hipotecario, ver realmente en función de sus ingresos y de sus gastos, pues cuál es la cuota con la cual pues, esa persona va a poder vivir, va a poder pagar. A partir de aquí, pues ver un poquito pues, qué importe es lo que se podría financiar pagando esa cuota y conjuntamente pues, con el dinero que pueda aportar, el ahorro que tenga, pues establecer un precio de vivienda que es al cual podría acceder, pues, que sea viable, que puedan conceder la financiación y que además pues, que la cuota pues, se adapte a sus capacidades, a sus posibilidades. Jordi. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es básico, pues en vez de empezar a buscar un piso, primero ver cuál es nuestra situación y a qué podemos aspirar, ¿no? Porque es importante pues, que realmente cuando vayamos a escoger nuestra vivienda, sobre todo los más jóvenes, pues sean conscientes de a qué vivienda pueden aspirar en ese momento. Igual en el futuro, pues cuando ya podrán cambiar, pero ser conscientes, no equivocarse en eso, ¿no? Y realmente hacer el estudio hipotecario que decía Benito, para partir de aquí y a partir de aquí pues ya ir construyendo pues, el futuro. Ser realista un poquito pues, con la situación que tiene cada uno y a partir de aquí pues ver un poquito a qué tipo de vivienda puede acceder en ese momento. Al final es lo que decía Jordi, luego con el tiempo pues siempre te puedes cambiar y al final normalmente la primera vivienda que se compra una persona, a diferencia a lo mejor de nuestros abuelos que se compraron una vivienda y que pues era la vivienda para toda la vida, a día de hoy es normal que una persona pues incluso tenga 1, 2, 3 viviendas a lo largo de su vida, ¿no? En función un poquito de la etapa vital en la que se encuentre
y pues vaya cambiando de vivienda en función de las necesidades y de las posibilidades que tenga en ese momento. Un joven que no tiene muchos ahorros, por ejemplo, ¿qué le recomendaríais? ¿Alquilar directamente o ahorrar para comprar una vivienda? Bueno, depende de la situación personal también, ¿no? Porque al final, ¿cuáles son sus objetivos vitales que decíamos antes? Si aspira a independizarse, pero su sueño es más adelante tener una vivienda, pues igual pues tiene que buscar un alquiler o compartir vivienda para ir ahorrando y tener esa entrada para cuando quiera hacer el paso a comprarlo, ¿no? Y en cambio, si hay alguien que dice, no, es que yo quiero directamente ir a comprar, pues ahorrar antes, porque si no, no va a ser posible. Claro, es eso, en función un poquito de la situación de cada persona. Primero, de las posibilidades que tenga. Hay personas pues, que por sus condiciones actuales, laborales, de ahorro, etcétera, pues no tienen posibilidad de acceder a una vivienda de compra. Entonces, al final, pues, de momento pues, tendrán que ver si continúan en una vivienda familiar o si se quieren independizar, pues pasar a pagar un alquiler. Y hay que valorar cada caso. En el caso de que haya una persona pues, que se quiera independizar y que tenga tanto la posibilidad de comprar una vivienda como de alquilarla, pues bueno, ya dependerá un poquito pues eso de sus objetivos y demás, pero bueno, generalmente la mayoría de las personas pues tienden a querer siempre al final pues que tengan una cierta estabilidad y que tengan una previsión de residir allí durante un largo plazo, pues a la compra, ¿no? Porque al final pues sí que es verdad pues que en la mentalidad de la mayoría de las personas pues piensan que al final pues alquilar es como tirar el dinero entre comillas y prefieren el tema de la compra, pero bueno, claro, para eso hay que ver qué situación tiene cada persona y qué posibilidades hay. Bueno, pues vamos a terminar ahora esta sección con la tercera de las noticias sobre la llamada ansiedad financiera y sus efectos en la población. Vemos en la siguiente gráfica de la Organización de Consumidores y Usuarios que el 63% de los hogares españoles tiene algunas dificultades para llegar a fin de mes. Antes de todo, empezamos un poco sobre qué es la ansiedad financiera y cómo podríamos evitarla. La ansiedad financiera viene a ser la situación en la que no tenemos el control de nuestras finanzas, que realmente nos sentimos estresados por nuestras finanzas. Y es muy importante porque afecta, o sea, tener bienestar financiero afecta a la salud física y a la salud mental. Las personas que no tienen bienestar financiero tienen el triple de migrañas, el doble de depresiones, el triple de dolores musculares y si lo llevamos al extremo hasta el doble de infartos que las personas que tienen una buena salud financiera. Con lo cual, pues, tener esas finanzas bajo control, que implicaría una cosa que hemos dicho al principio, de hacer un presupuesto personal, tener un fondo de emergencia, tener unos objetivos y ir en camino a alcanzarlos, es muy importante porque realmente ya no es que no nos deja dormir, es que nos enferma. Sí, al final es lo que dice Jordi, esa ansiedad derivada un poquito pues, de esa preocupación que tienes un poquito pues, por tus finanzas, ¿no? Por tu estado financiero, por tus dificultades de pago que puedas atravesar en algún momento. Entonces, pues claro, eso es algo que en verdad pues, a la gente pues, le afecta claramente, ¿no? Pues desde problemas para dormir, pues al final todo eso se va trasladando pues, a la salud física y mental. Entonces, bueno, sobre todo eso, sí que nosotros nos hemos encontrado también bastante, sobre todo pues, por la subida de estos últimos años del Euribor, pues que muchas personas al final, sobre todo que tenían la hipoteca tipo variable, pues han encontrado en esa situación. Han visto que en poco tiempo su estabilidad financiera se ha visto alterada, ¿no? Sus gastos han aumentado de manera significativa, de una manera inesperada y nos hemos encontrado pues, con muchas personas al final que han acudido pues, para ver si les podíamos encontrar una solución a nivel hipotecario, cambios de hipoteca, cambio de condiciones y demás, pues para poder volver pues, a tener esa estabilidad, esa tranquilidad que es necesaria, ¿no? Para poder tener ese bienestar. ¿Los españoles somos buenos ahorradores o aún nos queda mucho por aprender? A ver, somos buenos ahorradores en el sentido de que si vemos datos del Banco de España, cómo está el ahorro, pues bueno, en épocas de crisis pues sabemos apretarnos al cinturón, pero yo creo que hay una parte que somos muy conservadores, con lo cual esto nos aleja a veces de nuestros objetivos vitales, ¿no? Porque así como decíamos antes de que los países del norte pues, tienen la parte de la inversión más interiorizada, pues el hecho de ser muy conservadores nos permite obtener poco rendimiento de nuestros ahorros. Y luego también está lo que decíamos antes, que para los más jóvenes es mucho más difícil ahorrar por el problema de los salarios y los precios de los alquileres y de las compras de la vivienda, ¿no? Con lo cual yo creo que todos tenemos claro, ¿no? Que es importante ahorrar, pero para unos es más fácil que para otros.
Sí, al final, yo por lo menos es lo que comentaba. Al final, cuando te encuentras con personas jóvenes que quieren acceder a esa primera compra de vivienda, al final, pues para hacer un estudio hipotecario, sí que nos encontramos que la principal dificultad para poder acceder es esa falta de ahorro. Entonces, al final, sí que nos encontramos con muchas personas, sobre todo con un perfil joven, que es lo que comenta Jordi, pues que no ha tenido la posibilidad de ahorrar o no ha tenido la posibilidad de ahorrar lo suficiente. Y eso al final pues es lo que comentábamos antes, puede responder a muchas causas, pero desde los ingresos bajos o relativamente bajos hasta pues el tema de los precios del alquiler, el coste de la vida y demás, pues que ha dificultado ese ahorro, aparte de otros factores, pues ya que cada uno pues pueda tener, aparte de pues que personas que tengan un poquito pues se llaman manirrotas en cierto sentido o no, pero en general nos encontramos con que la persona joven que va a comprar una vivienda sí que normalmente carece del ahorro necesario. Y para estos jóvenes que estás mencionando, ¿cómo podrían ellos empezar para tener este hábito de ahorrar? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, volvemos a repetirnos un poquito en lo que hablábamos antes. Al final eso, establecer unos objetivos, ser consciente de los ingresos y los gastos que tienes, ver un poquito qué gastos son aquellos que son prescindibles y a partir de ahí pues fijarte un objetivo de ahorro mensual para poder llegar a la cantidad que quieres tener ahorrada. Sí, es lo que hemos dicho antes, ¿no? También automatizar el ahorro y por ejemplo, pues si alguien tiene una paga extra, pues aprovechar la paga extra y ahorrarla. Cuando hay una subida salarial, intentar pues esa subida salarial, una parte más, incorporarla en el ahorro, ¿no? Ser metódico, tener claros los objetivos y cada mes, pues como si fuera un gasto más, de la misma forma que pago el alquiler, me pago a mí mismo el ahorro. Y también lo habéis mencionado antes de también la educación en casa, que hace mucho también hablar de economía. ¿Cuánto mejora? ¿Cuánto mejora el hablar en casa de la economía? Todos los estudios que se hacen, incluso el informe PISA de competencias financieras, que el último dato que tenemos desde 2018 demuestra esto, ¿no? que en las familias donde se habla de dinero, los chavales tienen más educación financiera, más conocimientos. Falta por ver las decisiones financieras, si las tomarán mejor, ¿no? Porque todavía no las toman. Pero sí que es verdad que cuando más se habla en casa, más se mejora, evidentemente. Sí, yo creo que al final es algo de sentido común. Al final, cuando más se habla de una cosa, pues más conocimiento tienes de eso y si desde pequeño pues, te van inculcando términos y conceptos, pues va a ser mucho mejor. Bueno, pues para entender un poquito mejor del tema del que estamos hablando y saber cómo manejar mejor nuestras finanzas a largo plazo, vamos a ver casos reales como las que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Pero antes de continuar, recuerda que puedes mandar tus dudas respecto a la vivienda con el hashtag Hablando con Crédito o en @hipotecas_online o también al WhatsApp 673 047148. No se escucha. Bueno. En esta sección queremos destacar algunos de los casos relacionados con las finanzas personales con los que se han encontrado nuestros expertos y cómo podemos resolverlos con éxito. Vamos ahora con el primero de los casos donde tenemos a Sonia. Dice que le gustaría convertirse en propietaria. Acaba de recibir una herencia de 30.000 euros, pero no sabe si con esto es suficiente para acceder a una hipoteca para comprar un inmueble. Su pareja podría aportar unos otros 10.000 euros, pero cree que es mejor comprarse la vivienda ella sola. ¿Qué le recomendaríais? Bueno, el hecho de comprar solo en pareja, al final, aparte de las posibilidades, ya es una decisión un poquito más vital y una cosa ya más personal, ¿no? En ese sentido, lógicamente, contra más aportación, pues lógicamente mejor. Pero al final, primero es eso, es hacer un estudio hipotecario para ver realmente, pues con los ingresos en este caso, de la clienta, con un poquito pues, el objetivo del precio de vivienda, un poquito pues, que quiere mirar y demás, pues evaluar las posibilidades de poder acceder a una financiación. O sea, al final, pues aquí habría que ver, faltarían los ingresos, faltaría un poquito el precio de la vivienda que quiere comprar y ver si, pues, qué posibilidades hay de poder hacerlo ella sola o si necesitaría comprar con la pareja, si con la aportación que tiene es suficiente o no. Entonces, pues, bueno, habría que valorarlo todo un poquito más y hacer un estudio un poquito más en detalle. Sí, estoy de acuerdo y habría que ver también qué vivienda quiere comprar, ¿no? Porque al final pues depende del importe de la vivienda, pues necesita más o menos ahorro. Ahora yo, como decía él, es un tema vital, ¿no? El decidir si voy a comprar con mi pareja o no, ¿no? Al final no deberíamos hacer la hipoteca con la pareja porque nos va a ser mejor si realmente estamos convencidos de que queremos comprar juntos. Luego pasa lo que pasa y al final ya has comprado y luego tiene difícil solución. Bueno, tiene solución, pero quiero decir, mejor no
no llegar a ello. Mejor solo, mejor con pareja, entonces. ¿Cómo nos decidimos? A ver, a nivel de viabilidad hipotecaria, lógicamente, pues contra más ingresos hay en la operación, contra más aportación se haga, pues va a ser mejor, va a ser en ese concepto más viable. Pero no quiere decir que una persona sola no pueda comprar y no pueda acceder a una vivienda. Va a depender un poquito pues, de sus circunstancias, de sus ingresos, de su situación laboral, de la vivienda que quiera comprar. Entonces, no se puede generalizar, habría que ver pues, caso a caso. ¿Alguna aportación, Jordi? No, es tal cual lo que ha dicho Benita, estoy súper de acuerdo. Perfecto. Pues, bueno, otra pregunta que también relacionado con la pregunta que nos ha mandado Sonia. ¿Cuánto es recomendable ahorrar para poder acceder a una vivienda? Bueno, a ver, lo máximo posible, ¿vale? Lógicamente, porque al final contra más aportes, pues menos financiación tienes que pedir, menos intereses vas a pagar, una cuota más cómoda vas a tener, pero a partir de aquí, pues depende mucho de la situación, ¿vale? Generalmente, pues sí que el estándar un poquito de la mayoría de las entidades, pues es financiar un 80% del valor de la vivienda, con lo cual pues deberías de tener un 20% más los gastos asociados a la compra que aportar. ¿Quiere decir que sí o sí tienes que tener esa cantidad? No, en el mercado existen opciones de financiación, hay entidades con las cuales pues, podríamos optar a una financiación con menos ahorro, ¿vale? También depende mucho de la situación pues, laboral. Al final a la hora de valorar la concesión de una hipoteca, las entidades tienen dos aspectos. Por un lado sí, la aportación del cliente, pero otro también pues, los ingresos y la capacidad de pago del mismo. Entonces hay que valorar ingresos de la persona, situación laboral, no es lo mismo pues, un funcionario que un autónomo, etcétera. Entonces habría que ver cada caso y ver cuál sería la cantidad mínima necesaria que debería de aportar para poder acceder a la financiación. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el estándar sería decir esto, ¿no? El 20% del valor más los gastos derivados de la compra y de la hipoteca. Esto sería el estándar y a partir de aquí, pues, si puedes ahorrar más, mejor. y si no tienes suficiente, pues ver qué alternativas hay para poder acceder a la vivienda. Sí, es decir, ese es el estándar y a partir de aquí se puede hacer con menos, pero va a depender un poquito pues, de la situación de cada persona. Entonces ya habría que ver una valoración individual y ver con cuánto menos se podría hacer esa operación hipotecaria. Vale, pues ahora vamos a pasar a otro caso, sería el de Martín y Clara, que tienen un hijo pequeño y no saben si es buena idea empezar a darle una paga para que sea consciente de la importancia del ahorro. Entonces has mencionado que considerabas que sí. ¿Por qué? Es lo que decía antes, cuando introducimos la paga, lo que hacemos es no solo ayudarles a que entiendan el valor y a administrarse, sino también es como una transferencia de responsabilidad, ¿no? Porque yo te voy a dar una paga, pero además pues, los caprichos te los vas a pagar tú, ¿no? De hecho, yo siempre digo que yo cuando le di una paga a mis hijas desaparecieron algunas discusiones, como los chicles del supermercado o los cromos, ¿no? Pues estas cosas te las administras tú. Y yo lo que recomendaría también es, a medida que el niño va creciendo, pues aumentar la periodicidad, ¿no? Pues al principio hablamos de la semanada y luego, pues cuando ya son adolescentes, se puede dar mensual, que así también es, oye, pues no es lo mismo gestionarte cada semana que intentar, oye, me dan, pues yo qué sé, 10 euros a la semana, 40 euros al mes, los tienes que gestionar durante todo el mes, pues a ver quién llega al final de mes, ¿no? Al final, pues ir retando de esta forma también creo que es muy positivo. Lo que yo no soy muy partidario es de dar la paga a cambio de tareas. Yo prefiero dar la paga pues para que se administren, que no a cambio de que se hagan la cama, porque la cama se la tienen que hacer igual, ¿no? Porque al final es, oye, si me quedo sin trabajo y no te puedo dar la paga, no me vas a ayudar en casa a poner la mesa o a hacer la cama, no, pues yo lo veo de esta forma. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo también estoy de acuerdo. Al final todos de pequeños, o muchos no, hemos recibido la semanada y al final pues hemos aprendido un poquito a administrarnos de esa manera. Y estoy de acuerdo, al final pues eso, no lo había pensado o no había caído, pero al final pues que contra mayor eres, pues quizá pues esa periodicidad se pueda aumentar pues para que cada vez pues tengas más capacidad o aprendas a administrarte un poquito más a largo plazo, ¿no? Que al final es lo que más adelante vas a necesitar. ¿Qué beneficios e inconvenientes tiene dar una paga a un niño? El beneficio es lo que decíamos, ¿no? Que al final pues el niño va a aprender a gestionarse y va a aprender que el dinero es finito y que no se puede tener todo, ¿no? Y lo contraproducente, a ver, podría ser que, por ejemplo, pues tú le das una paga a un niño y este niño ahorra y luego se quiere comprar un capricho que ha ahorrado mucho, que es muy grande, y que dices, uy, pues no sé si es lo mejor, ¿no? Con lo cual es bueno pactarlo antes, ¿no? Decir, oye, mira, la paga
es para gastarse en estas cosas y yo, por ejemplo, decir, pues y la decisión final siempre va a ser consensuada, por ejemplo, ¿no? Esto podría solucionar el problema, ¿no? Yo siempre hago la broma de, oye, les das una paga, pero no se lo pueden gastar en tabaco, evidentemente, ¿no? Pues son niños, pues igual que esto, pues otras cosas, pues lo podemos decir, ¿no? Oye, la paga es para esto, esto y esto, para luego evitar estos conflictos que puede haber, porque al final pues, se puede sentir tratado injustamente el niño o la niña, ¿no? Si realmente ha hecho un esfuerzo para ahorrar y cuando se quiere comprar una cosa que igual es una tontería, le decimos que no. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo la paga es útil pues eso, para poder aprender a ahorrar, para inculcar ese hábito de ahorro, para entender que el niño entienda el valor del dinero. Y como parte mala, pues eso, es lo que decíamos, al final pues eso, que entender que no se lo gaste en cosas pues que no sean convenientes, ¿no? Entonces, bueno, supongo que sí, pues hablándolo y pactándolo y demás y estableciendo pues unas normas, pues se evitaría ese riesgo. ¿A partir de qué edad y qué cantidad de dinero se le debería dar, por ejemplo, para una paga? Es partidario de introducir la paga a partir de unos 7 años, que es cuando los niños ya son capaces de hacer pequeños cálculos aritméticos, ¿no? Entienden el valor. Y claro, la cantidad depende de varias cosas, ¿no? También de la situación de cada familia y también yo lo que sí que digo es que no sea una cantidad tan ridícula que no permita gestionar nada, ni que sea tan grande que tampoco haga falta gestionar nada, ¿no? O sea, al final pues depende también de la edad y de lo que de la transferencia que decíamos antes de responsabilidad. Yo te doy este dinero para pagar esto. Si por ejemplo, es un niño pues, que tiene que comprarse la merienda, pues seguramente pues, le voy a tener que dar más que si la merienda se la podemos preparar en casa, ¿no? Pues, pero al final es un poquito inculcar esto, ¿no? de dar una cantidad pues, que no sea ni tan pequeña que no hay nada que gestionar, ni tan grande que tampoco hay nada que gestionar. Sí, bueno, yo entiendo al final, pues eso, cuando ya el niño pues, sea consciente de lo que es el dinero, sepa pues, sumar, restar, administrarse un poquito, pues en ese sentido, y siempre pues eso, el importe pues va a depender eso de cada familia, sobre todo de la edad del niño, ¿no? Pues al principio pues va a ser pues una paga más pequeña y a medida que vaya creciendo pues se puede ir aumentando un poquito el importe. Bueno, pues pasamos ahora a la siguiente sección en la que analizaremos diferentes vídeos que están llamando la atención de los usuarios en medios de comunicación y en redes sociales. Llega el momento ahora de comentar los vídeos con más viralidad sobre el tema que hemos tocado hoy. Vamos con el primero de los casos. Es un extracto de una noticia de Televisión Española sobre la dificultad que tenemos para ahorrar. La mitad de los españoles no consigue guardar más de 100 euros al mes, algo que le ocurre sobre todo a los jóvenes. Suelo ir tan al mes y tan al día que no. Se llega justito. A fin de mes llego, lo que pasa es que no me da para ahorrar. Y como ellos, un tercio de los españoles no consigue ahorrar nada, una cifra que ha aumentado un 30% en un año. Yo no puedo ahorrar. Complicado. Complicadísimo. En parte porque muchos salarios no han crecido tanto como la inflación, pero también porque todo está más caro. ¿Qué consejos les daríais para gastar menos y poder tener más margen para poder ahorrar? Lo hemos dicho antes ya varias veces, el tema del presupuesto personal para mí es la clave. Realmente pues ver en qué me estoy gastando el dinero, ver qué son gastos necesarios y cuáles no lo son y a partir de aquí pues decidir. Yo creo mucho en lo que decíamos antes del bienestar financiero, o sea, si yo el café que me tomo por la mañana antes de coger el tren me da mucho bienestar, pues no renuncies a esto, pero renuncia a otra cosa. Intenta pues, cosas que son superfluas, pues dejarlas de lado para llegar mejor a final de mes, no tener luego este sentimiento, esta ansiedad financiera que decíamos para que no llegue a final de mes, ¿no? Yo haría esto, siempre y cuando sea posible, ¿eh? Porque también hay personas que o no tienen ingresos o los tienen tan bajos que no hay nada que gestionar, ¿no? Sí, claro, primero eso, que lógicamente los ingresos den un poquito de margen para poder hacer algo, porque al final es un poco la clave. Pero luego es eso, al final hay gastos los que pues bueno, los vas a tener sí o sí, y la hipoteca, el alquiler, el agua, la luz, el gas, todo eso lo tienes que pagar sí o sí, la compra. Entonces al final ser consciente de qué gastos hay, qué gastos son pues inevitables, qué gastos son más superfluos, el café, el tabaco, el irme a cenar el fin de semana, el sábado, ser consciente de cuánto es en lo que te gastas el dinero o en qué te estás gastando el dinero y a partir de ahí pues evaluar pues qué cosas puedes prescindir. Al final no puedo ahorrar, pero si vengo con el iPhone, el último iPhone y vengo con no sé qué, y claro, pero es que esto no puedo prescindir de esto, de tener esto, del otro. Bueno, al final es ser consciente de que me estoy gastando el dinero y a partir de ahí pues ver qué cosas puedo renunciar. Pues pasamos ahora al segundo vídeo, en este caso es de La Sexta Explica, que hace referencia a los requisitos necesarios para alquilar una vivienda.
Como primera problemática de las personas jóvenes en España, uno de esos primeros problemas que ya nos sorprende es que hablemos de que la primera causa entre las personas jóvenes sea el suicidio, la primera causa de muerte y derivado de muchas causas de estas. Por no saber si vas a poder comprar comida, por no saber si vas a poder pagar ni siquiera el transporte, por no saber si con 40 años tienes que volver a casa de tus padres porque no puedes seguir pagando el alquiler. ¿Sabes quién no sufre estrés financiero? Y esto es interesante. Mira, la banca que subía más de 28% sus beneficios, las empresas que han subido 7 veces sus beneficios con respecto a 2022, las grandes rentas que han subido un 10%, las energéticas que han subido un 26,8%, la industria de la alimentación, todos esos no sufren ese estrés financiero. ¿Y sabes quién tampoco? Ana Botín, que salía antes y la veíamos, que gana 11 millones de euros al año. Los que lo sufren somos las personas de día a día que no podemos pagar alquiler, que no podemos pagar vivienda, pero que ya única o casi que exclusivamente casi no podemos ni pagar alimento básico. Entonces, contra eso lo siento mucho, pero que se pongan contra la subida del salario, que se pongan contra la reducción de jornada, personas que están ganando miles de millones de euros al mes y que parece que los beneficios y que la banca no son, que los beneficios son malos y que la banca es buena y que los que están ganando dinero acorralando a la pequeña persona somos malos. Entonces, por favor, pero coherencia de verdad y justicia social y redistribución de riqueza, y de verdad, los que estamos mal de verdad somos las personas que estamos aquí exponiéndolo y no la banca, Ana Botín y todas estas personas que están ganando millones especulando. ¿Qué consideráis vosotros respecto al vídeo? Realmente hay gente que está sufriendo y lo que hay que intentar, lo que decía antes, ¿no? Hay a veces cierta desigualdad o cierta incoherencia, ¿no? Que decimos, que tenemos a los mayores, que son las personas que tienen más seguridad porque tienen la vivienda, tienen los ingresos garantizados, y ponemos una ayuda, por ejemplo, para que puedan ir al cine por 2 euros, ¿no? Pues quizás esto habría que replantearlo, ¿no? Y realmente pues ayudar realmente pues a los jóvenes o a los que más lo están necesitando. También depende mucho también de la situación de cada uno y también de geográfica, ¿no? Porque no es lo mismo pues Barcelona ciudad o Madrid ciudad que otras ciudades de provincia donde el precio de la vivienda pues no está sufriendo lo que se está sufriendo aquí. Sí, al final es, pues muchas personas jóvenes el principal problema en cuanto a esa ansiedad financiera, lo que les provoca, pues sobre todo es el coste de la vivienda, ¿no? Al final, ya sea de alquiler o ya sea pues un poquito pues, mediante la compra de una hipoteca, pues sí que es verdad que representa pues, un porcentaje bastante elevado de sus ingresos para muchas personas. Eso, pues, juntamente pues, con la subida del precio de la energía, de los alimentos, etcétera, pues, ha provocado pues, que seguramente muchas personas pues, han encontrado en esa situación de vulnerabilidad. A partir de aquí, pues, bueno, siempre pues, ese tipo de ayudas, pues, lo que estaba comentando, pues, intentar pues, ayudar a esas personas que estén pasando pues, de una manera transitoria pues, por esas dificultades, pues intentar pues, establecer pues, algún tipo de plan o algún tipo de ayudas pues, para intentar aliviar en la medida de lo posible pues, esa situación. ¿Consideráis que son los jóvenes los principales afectados por este síndrome de ansiedad financiera? Más que los jóvenes son las personas que tienen más dificultades para llegar a final de mes. En este mismo Eurobarómetro que mostrábamos al principio, con lo que hemos empezado, habla de la necesidad de ayudar a los jóvenes, a las mujeres y a las personas inmigrantes como colectivos que más están sufriendo, o sea, que más están sufriendo a la hora de tener comportamientos financieros que no les permiten llegar a final de mes porque los ingresos son más bajos. Sí, al final es lo que contaba eso. Al final hay sectores que los ingresos son más bajos y por lo tanto pues tienen más riesgo, ¿no? de encontrarse en esa situación. Las personas jóvenes sobre todo y bueno, pues puede ser también en este sentido pues, ciertos colectivos. ¿Cómo se podría mejorar la situación de los jóvenes con ayudas o algún tipo de...? Claro, una mejor redistribución puede ser una buena alternativa y luego pues también lo que decíamos, ¿no? Al final, claro, el problema también está en las ciudades más grandes, ¿no? El problema también es que el trabajo se concentra en las ciudades más grandes y esto lo dificulta. Yo creo que una mejor redistribución de la renta pues evidentemente ayudaría y luego pues también pues somos un país en el que la formación también tendría que mejorar en el sentido de pues tenemos precariedad pero a la vez vemos que faltan perfiles tecnológicos, perfiles ingenieros, ¿no? Pues yo creo que aquí también atacándolo desde mucho antes, desde la educación tendríamos que también ayudar a que baje el fracaso escolar y a que más personas pues, tengan esta formación superior, que es la que realmente se está buscando y también tienen los salarios más altos. Sí, al final yo creo que es lo que comentaba Jordi, al final la solución va más por un lado estructural, ¿no? En el sentido, al final, el tema de ayudas y demás, pues al final no dejan de ser ciertos parches que vas poniendo.
pero al final el hecho un poquito de tener una mejor salud financiera normalmente va a pasar, en la mayoría de los casos, por tener unos ingresos más altos, ¿no? Entonces al final pues ahí va el hecho de intentar pues que las personas cada vez pues estén más capacitadas, tengan posibilidades de acceder a puestos de trabajo pues con un valor añadido más alto y por lo tanto pues con unos ingresos más altos. Entonces la idea va, yo entiendo que la solución tiene que ir por ahí. ¿Una subida del salario sería, por ejemplo, una buena medida? Bueno, claro, pero subida de salario así, de manera estandarizada, al final lo que va a aumentar normalmente pues es un coste para las empresas y se puede llegar a trasladar en cierta manera pues a los precios. Entonces al final si me aumentan el sueldo, pero por otro lado también me aumentan el coste de las cosas, pues tampoco tiene mucha solución. O sea, no es subir los salarios porque sí, que bueno, que se ha ido haciendo en estos últimos años y siempre pues al final pues que haya margen para hacerlo, pues entiendo que puede ser una buena medida. Pero al final va más por el tema de generar empleo con mayor valor añadido, con mayor cualificación y mejor pagado. Sí, la subida del salario también tenemos que tener en cuenta la parte territorial que decíamos, ¿no? Al final, pues, seguramente, pues, para vivir en Barcelona ciudad, pues tendría que tener un salario mínimo más elevado que para vivir en otras ciudades o en otros pueblos, ¿no? Porque al final el precio de la vivienda, como decíamos, o el precio del alquiler no es el mismo en todas partes. Entonces, pues el hecho de tener un salario mínimo estándar en todo el Estado, pues no sé si es lo más eficaz. Bueno, pues continuamos ahora con la última sección del programa de hoy, la de preguntas al público. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas por redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o en @hipotecas_online o también un mensaje al WhatsApp 673 047148. Pasamos ahora a esta sección de preguntas. La primera nos la ha mandado Cristina. Dice, me gustaría empezar a ahorrar, pero no sé cómo realizar un presupuesto realista de lo que puedo reservar cada mes. ¿Qué le diríais? Pues primero habría que ver los ingresos y luego, pues lo que decíamos, pues vamos a hacer el presupuesto de verdad y vamos a ver qué gastos necesarios tienes y a partir de aquí, pues, y cuáles son el resto de gastos no necesarios. Y yo le recomendaría pues decir, oye, pues vamos a intentar ahorrar un 15 o un 20% de tu salario si es posible. Y si ves que no, dices, no, es que es imposible porque es que mis gastos necesarios son tan altos que no llego a aquello, pues vamos a empezar por cantidades más pequeñas y las vamos a ir subiendo. Pero lo importante es tener un método y empezar cuanto antes mejor. Sí, pues eso, que saque un extracto de su cuenta, que empiece a puntear un poquito, pues listar un poquito todos los gastos que tiene mensualmente y a partir de aquí vea cuáles puede prescindir, vea cuánto puede ahorrar y sobre todo lo que comentaba antes Jordi, pues directamente que esa cantidad de dinero ya directamente la reserve a principio de mes, la aparte, la ponga en algún sitio y evite gastarse y así pues realmente pues se ciña a ese presupuesto de gastos que ha tenido o que se ha pues digamos que se ha propuesto. ¿Especificaríais algún porcentaje, por ejemplo, un mínimo de porcentaje del salario, por ejemplo? No me he mojado con uno, que he dicho del 15 al 20%, bueno, sí, pero depende del salario. Depende mucho de cada persona, pero al final bueno, hay la regla esta del 50, 30, 20, que dicen que es el 50% pues eso, para los gastos un poquito que tienes que tener sí o sí, que sea alquiler, comida, suministros, etcétera, un 30% pues para gastos más superficiales y un 20% un poquito que lo intentes destinar al ahorro. Pero bueno, al final eso es una regla, pero al final va a depender de cada persona y de sus circunstancias. Pues pasamos ahora a la segunda pregunta. En este caso nos la ha dejado Antonio. Dice, quiero comprarme un piso en 2024, pero no sé si es mejor que primero mire el piso o que realice el estudio hipotecario, ya que no tengo muchos ahorros y no sé si el banco me daría una hipoteca. Bueno, pues él mismo se está contestando en ese sentido, ¿no? Pues si no sabes si le van a dar una hipoteca, pues no te pongas a buscar piso, ¿no? En ese sentido, pues realiza primero un estudio hipotecario, ya sea con tu propia entidad. Yo recomiendo que compares diferentes opiniones, ¿vale? Porque al final no te quedes solo con la opinión a lo mejor de una entidad, sino que compares, vies, pues recurrir a algún especialista hipotecario, como en este caso pues Hipotecas Online, para hacerte un estudio sin compromiso y puedas valorar todas las opciones que tienes. Primero, si es viable en tu situación actual poder acceder a la compra de una vivienda y en segundo caso, en el caso de que sea viable, pues a qué precio deberías de marcarte como objetivo pues para que todo cuadre, sea viable, la cuota te cuadre con lo que estás dispuesto a pagar, etcétera. Jordi, ¿alguna recomendación? Estoy totalmente de acuerdo, porque al final, eso que también lo hemos comentado antes, ¿no? Antes de decir qué piso te vas a comprar, pues ir a hacer un estudio, pues imagínate si no tienes claro si puedes adquirirlo o no, pues todavía con más motivo.
Perfecto, pues bueno, estas dudas ya están resueltas. Muchísimas gracias por haber venido aquí Hablando con Crédito, Benito y Jordi. Gracias a vosotros. Gracias. Y también gracias a todos vosotros por seguir de nuevo a Hablando con Crédito. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarla en redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o en @hipotecas_online, o también puedes mandar un mensaje al WhatsApp 673 047148. Nos vemos en el siguiente capítulo.